Nuevamente retomando el punto de econometría en base a series de tiempo, ahora vamos a dar, digamos, la continuación con respecto a los tipos de caminata aleatoria que corresponde las distintas bases de datos que tenemos, que en este caso habíamos denotado las variables macroeconómicas. Entonces, bajo ese punto, el último que realizamos fue las exportaciones netas, donde cuando nos mostraba valores positivos y negativos, nos mostraba una caminata, en este caso, sin rumbo. En este caso lo tenemos aquí, sin rumbo, porque el modelo no consta de un intersect. Y bueno, vamos a aplicar el último y les voy a mostrar el ejemplo ya de la caminata aleatoria con rumbo que nos faltaría. Entonces la caminata aleatoria con rumbo que vamos a especificar en este momento va a ser en este caso el ejemplo con la tasa de crecimiento. Aquí la pregunta existencial es cómo se calcula una tasa de crecimiento promedio. Nuevamente, como se conoce este tema ya en economía general o avanzando el curso de crecimiento económico y desarrollo económico, nos dice lo siguiente. La tasa de crecimiento va a ser igual en este caso a la siguiente fórmula. Nos dice que esto es igual al logaritmo, perdón, a la variable y, o sea, cualquier variable que estemos tomando en cuenta en tu tiempo t, tiempo presente, menos el valor, en este caso, de y t menos 1. Esta cosita que tenemos en la parte de arriba no es más que, lo voy a colocar mejor aquí abajo, esto de aquí representa la variación. Es decir, del año, en este caso 2019, que fue en este caso el peak, su crecimiento, ¿con cuánto ha variado con respecto al anterior? Si la variación es alta, decimos que hubo un crecimiento, una variación positiva, por lo tanto eso nos determinaría que el crecimiento fue alto. Pero si denotamos que el valor en este caso del anterior año, o sea, YT-1, es muy superior al actual, nos demuestra que en realidad la economía ha decrecido. Entonces eso conocemos como la parte de variación. Entonces esa misma variación nosotros lo colocamos en este tema y lo dividimos en este caso con referente a YT-1. ¿Por qué YT-1? Porque queremos comparar cuánto ha crecido, en qué porcentaje en relación al periodo anterior. Y eso ya lo multiplicaríamos por 100 para obtener específicamente los datos, en este caso en términos porcentuales. Entonces aquí tenemos la tasa de crecimiento. Vamos a realizar este mismo y vamos a verificar aquí en general tasa de crecimiento, tasa de crecimiento. Este es igual en este caso. ¿Cuál es la variable que vamos a tomar como la variable y? Como verificamos el crecimiento económico con relación al PIB. Entonces esto sería el PIB, aquí lo tenemos, PIB, con el valor del mismo PIB, pero rezagado con un periodo anterior. Es decir, menos 1. Todo eso lo voy a dividir con respecto al mismo PIB, igualmente con un valor de rezago. Entonces, todo esto, como se puede apreciar, nos va a dar el tema del crecimiento económico y lo podemos multiplicar por 100 en este caso. Le damos OK y aquí nos dio la tasa de crecimiento económico. Y como pueden presenciar, aquí nos dice que en 1991 la tasa de crecimiento fue del 5%, al año 2000, con respecto al periodo anterior, fue de 2.5, y así sucesivamente tenemos valores de crecimiento positivos.
Podemos denotar esto en un gráfico. Vamos a ir al tema de gráficos. Y para que se pueda ver de una mejor manera, voy a utilizar en este caso el tema de barras. Entonces aquí tenemos otro tipo de gráfico. Ya hicimos la de líneas, la de áreas, y ahora estamos haciendo con la de barras, para que podamos verificar cómo ha sido la tasa de crecimiento en estos datos. Entonces aquí tenemos los años de 1990, 1992. Si queremos verlo, digamos, de tal manera los años correctamente, le puedo dar aquí en doble clic y me voy aquí al criterio de selección en la forma cada cuántos años, por año, cuartil, por meses. Yo le voy a poner en esta cada un cuartil de año, a ver cómo nos sale. Esta es una descripción de la misma, podemos volverla a cambiar en criterio de selección. Aquí lo puedo colocar nuevamente en años, pero aquí en el criterio de selección, cada cuánta observación, parar cada 2 periodos. Entonces igual nos cambia el tema de gráfico. Bueno, entonces a lo que yo quería llegar era a eso. El ángulo igual lo podemos cambiar que pase a 90 grados. Y esto sigue siendo 1. Entonces aquí ya nos muestra los datos, en este caso, de 1990. Pero aquí voy a usar específicamente 4 dígitos. Y ven, esta es la forma correcta en la que quería mostrar. Aquí le voy a cambiar la tasa de crecimiento. Obviamente que para hacer esto, voy a darle screen. Y aquí le coloco crecimiento económico de Bolivia. Y esto está expresado en porcentaje. All, le doy OK. Esto lo voy a colocar crecimiento económico de Bolivia. Listo. Entonces aquí como se puede expresar el crecimiento económico de Bolivia, en el cual en el 2019 la tasa de crecimiento solo fue del 2.2%. Sabemos que si la tasa de crecimiento en un país es superior, en este caso, al 4%, estamos diciendo que se pueden tomar diferentes políticas económicas. Como en algún caso, digamos, sucedió de que si en periodos anteriores, si la tasa de crecimiento era en este caso superior al 4%, se habilitaba la opción de hacer doble aguinaldo. O diferentes políticas que uno puede aplicar si está viendo que su economía va a un crecimiento muy acelerado o a valores esperados. Entonces, eso es la primera forma en la que uno podría calcular el crecimiento económico. Pero también hay otra fórmula similar para evitar hacer cálculos tan complejos, que podríamos aplicar esta otra fórmula. Tasa de crecimiento y lo voy a colocar en este caso como se puede hacer aplicando logaritmo natural. Logaritmo natural de la variable y, y esto lo aplico con el logaritmo natural con la variable, en este caso, y t menos 1. Aplicando netamente esta forma, yo podría obtener el mismo resultado con valores, en este caso, parecidos a lo que yo estoy notando. Entonces, si yo aplico este mismo cálculo, voy a hacerlo, miren, voy a irme acá, voy a seleccionarlo acá en este espacio, voy a irme a generar una nueva serie, que es lo mismo que presionar aquí, y aquí le digo tasa de crecimiento. Y esto va a ser igual en este caso al logaritmo
Sabemos que el logaritmo aquí es el natural del bit menos el logaritmo, en este caso, del bit menos 1. Todo esto lo cierro y lo multiplico por 100. Entonces puedo aplicar esta fórmula o esta otra fórmula y tendrían que darme los mismos resultados. Verifico la segunda tasa de crecimiento. Y aquí miren, tasa de crecimiento con logaritmo y esta es la tasa de crecimiento de la otra manera. Y estos valores en este caso son similares. 5.132525 y en el otro que sacamos fue de 5.2665. Esta es otra forma en la que se podría calcular, dado que los valores son netamente casi cercanos a los esperados. Entonces, si yo realizo el tema de sacar en este caso un gráfico, vamos a hacer un gráfico, pero voy a expresarlo ahora en línea para poder abarcar el punto al que quiero llegar. Aquí, como pueden ver, son valores en este caso positivos. Esto en este caso, voy a sacarle freeze. Y en freeze le voy a colocar el mismo nombre. Expresada en porcentaje. Y le doy acá en bold. Ok. Ven, como pueden observar, aquí tenemos en este caso nuestro modelo de crecimiento económico. De igual manera nos muestra que en el año 2019 el crecimiento era del 2.2%, igual aquí de 2.2%. El más alto que fue en este caso del 6.8%, igualmente aquí nos muestra el 6.6%. Eso tendríamos que comparar con las cifras estimadas o representadas en las revistas económicas de investigación o los datos que muestra, en este caso, las diferentes páginas del INE, la UDAPE o el Banco Central de Bolivia. Entonces, a lo que iba con respecto a este tipo de modelo, perdón, no le he colocado nombre, gráfico, crecimiento, 1. Y este va a ser gráfico de crecimiento, 2. Listo. Entonces, como pueden presenciar, esto nos dice que todos los valores del porcentaje en esta expresión han sido valores, en este caso, positivos. Ninguno es negativo. Pero también nos demuestra que esta es una caminata, en este caso, como se demuestra, con rumbo, dado que los valores han tenido en ciertos periodos a ser bajos, otros positivos, negativos, pero siempre han estado bajo la presencia de valores, en este caso, de valores positivos. Por lo tanto, esta es una caminata aleatoria con rumbo. Copio esta sección de aquí. Y aquí determino que el crecimiento económico es un modelo de caminata aleatoria con rumbo. Una vez expresado eso, se aplican lo demás para las diferentes variables que tenemos. Y nos vamos ahora al punto del inciso B. En el inciso B nos da la característica de que vamos a aplicar la prueba de Dickey-Fuller aumentada y para cada variable para determinar si existe una raíz unitaria y el orden de integración. Entonces, para recalcar este tema de los modelos de caminata aleatoria, tenemos que verificar el tema de estacionalidad. Cuando hablamos de estaciones, cuando los datos en ciertos periodos tienen, en este caso, ejemplo, las estaciones del año. Sabemos que tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Son 4 estaciones. Entonces queremos ver, como si sabemos las fechas en que empieza primavera en septiembre, cuando comienza verano en diciembre y así sucesivamente, según el lugar. Vamos a determinar, digamos, la estacionalidad de las variables. Entonces, para el proceso estacionario, en este caso, nos dice que una caminata, bueno, un proceso estacionario nos indica que tiene que ser la media, o sea, cuando hablamos de la parte de la descripción estadística, la media y la varianza son constantes. Y los errores de los
del periodo T con sus valores rezagados no tienen que estar serialmente correlacionados. A eso nos basamos con el tema de estacionalidad. Por lo tanto, aquí en la prueba de Dickey-Fuller aumentada, antes se lo conocía como Dickey-Fuller, pero dado que había problemas de este caso de que los errores de este mismo modelo con un valor pasado se llegaban a relacionar, se decidió aplicarle en este caso una diferencia y a esta diferencia se aplicaba un valor en este caso de exponente, lo cual evitaba ese problema de que exista correlación entre los residuos. Por lo tanto, aquí nos basamos en el criterio de el orden de integración. Decimos que es un orden de integración, en este caso, orden de integración en niveles, cuando la variable, en este caso, vamos a decir, la variable yt está expresada, en este caso, por sus mismos valores iniciales. Lo voy a colocar esta variable acá, como ejemplo. Como pueden ver, esta es una variable que está representada tal como se mostró en un principio. Yt con el valor, en este caso, con un intersecto, con un valor dependiente y su variable explicativa, en este caso, igualmente, del mismo formato. Esto también se lo describe como I mayúscula 0, cuando no se aplicó nada a la transformación de esta variable. Decimos posteriormente que tenemos la de primera diferencia, cuando en este caso tenemos la variable la misma que estoy denotando, pero ahora le voy a aplicar una diferencia. Esta diferencia nos ayuda de cierta manera a poder encontrar el valor correcto de la estacionariedad. Por lo tanto, la diferencia de YT más un intersecto más una pendiente, y este valor de variable explicativa igual tendría que estar expresado bajo una diferencia. Y el valor de UT pasaría a tener otro formato como ET, dado que estos errores ya no solo muestran niveles, sino muestran valores de diferencia. Este tipo de cálculo se conoce como, en este caso, de integración de orden 1. Para no complicarlos, en este caso, en la segunda diferencia, nos dice que está aplicando una diferencia y otra diferencia con respecto a la variable que se quiere hacer. ¿Ven? Hay dos diferencias en esta variable. Entonces, para que no se compliquen con el tema de esta fórmula, solo lo voy a colocar así para criterios más apreciables. Cuando la variable no se transforma, la variable sigue siendo yt, o sea, integrada de orden 1. Cuando la variable en este caso está con una diferencia, es integrado de orden 1. Y cuando está integrado de orden 2 es porque se han aplicado dos diferencias. Y así sucesivamente pueden haber diferentes órdenes de integración, pero los que son los más habituales, las que aparecen según el tema del libro de Woodrich o el libro de Bujarati, Porter, nos dan estos tres primeros. Entonces, esto es lo que nos quiere decir con respecto al tema de estacionalidad. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar nuestro primer ejemplo, aplicándolo a la variable, en este caso, la primera que transformamos. El consumo de los hogares. Entonces, consumo de los hogares, vamos a aplicar la prueba de estacionalidad. Para aplicar este caso, vamos a irnos nuevamente a la variable consumo de los hogares. Ya lo había mostrado. Y aquí lo voy a dar el primer caso. Ya sabemos el tema del gráfico, su caminata aleatoria es una caminata aleatoria con tendencia determinística y estocástica.
No vamos a ir a la parte donde está Uniroot Test o la prueba de raíz unitaria. La prueba de raíz unitaria es lo que nos determina si una variable presenta o no presenta estacionalidad. Entonces aquí en este pequeño gráfico ustedes pueden observar lo siguiente. Tenemos diferentes tipos de pruebas. Tenemos Dickey-Führer aumentada, Dickey-Führer GLS, Phillips-Perron, KPSS o esta la de Kiyosaki, Phillips, Schwann, Shin. Después estas dos posteriores. Las que más se utilizan son las de Dickey-Führer aumentada, Phillips-Perron y KPPSS. Entonces la primera, Dickey-Führer aumentada. Lo primero que nos dice es, ¿por dónde va a comenzar la prueba de raíz unitaria? Siempre cuando abarquemos la prueba de raíz unitaria tenemos que ir en un orden. Vamos a verificar. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis en niveles? Si presenta estacionalidad o raíz unitaria, tendríamos que ir evaluándolo hasta llegar al grado que nos muestre la presencia de estacionalidad. Así que primeramente vamos a niveles. Aquí nos da el tema de los criterios de selección. Los criterios de selección nos ayudarían de cierta manera a poder detectar cuál es el mejor modelo utilizando el criterio de información de Akaike, Schwartz, Hanna-Quinn o los posteriores que ya son los modificados. Nuevamente, digamos, dejamos los valores predestinados y nuevamente ya nos da la cantidad de rezagos que automáticamente el EBIUS va a detectar para hacer los rezagos de nuestro modelo. Entonces aquí vamos a irnos a incluir la ecuación del modelo. Aquí nosotros vamos a ver que tenemos intercept, train and intercept y non, por el tema de que estos son los tres tipos de caminata aleatoria avanzados en el semestre. Cuando nosotros nos referimos que es intersecto, estamos basándonos que es una caminata aleatoria con rumbo. Cuando decimos train and intercept, decimos que es una tendencia determinística y estocástica. Y none decimos cuando es pura o sin rumbo. En este caso, en el consumo de los hogares nos dio que tenía una tendencia y un intersecto. Entonces, dado eso, estos son los criterios por los cuales determinamos las caminatas aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que debemos observar cuando nos da la regresión auxiliar de Dickey-Führer? Verifiquen de que ahora se torna el ejemplo tal como les indicaba. La regresión se toma como la diferencia del consumo en los hogares y toma en este caso una constante, que era como se denotaba en esta parte del modelo, con rumbo, perdón, con caminata aleatoria, con tendencia determinística y estocástica. Aquí está el valor de beta 1. Beta 1, beta 2 llega a ser el tiempo, está considerando el tiempo desde 1990 en adelante. Beta 3 ya serían los valores, en este caso, de los valores de la diferencia mean. Primeramente toma el consumo de los hogares menos 1 y después toma su diferencia como otra variable explicativa. Aquí se nos da que la única variable que es significativa es en este caso la diferencia del consumo de los hogares con un periodo de rezagado. Después todas las demás, la probabilidad T nos demuestra que no hay significancia. Aplicando el tema de la prueba de F, la probabilidad, en este caso global, nos da que es al 31.87 según la tabla del F estadístico y según la distribución de probabilidades nos da que es menor que el 1%. Por lo tanto, es altamente significativa y es válido el modelo. ¿Por qué razones aquí ocurre el problema de que aquí es significativa de manera global y aquí no es significativa en todos los valores que estamos tomando? Es por el tema de que esta es una variable única. O sea, estamos tomando el consumo de los hogares y estamos utilizando solo sus valores en diferencia y sus valores en rezagado. Por lo tanto, existe aquí una relación entre estas mismas variables. Por lo tanto,
se espera de que haya problemas con respecto a la multicolonialidad. Pero lo que nos debe interesar no es ese dato, sino lo que nos debe interesar es el dato del estadístico de Dickey-Führer aumentada, que en este caso nos dio 0.14 menos 0.1483. Nos da, nosotros podemos hacer el criterio de aceptar o no retractar la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Aquí está la hipótesis nula. Consumo de los hogares tiene raíz unitaria. ¿Qué es lo que indicamos cuando nos dice esta sección? Voy a copiar esto solo por ilustrarlo. Voy a copiar en este mismo formato, no voy a usar todos los valores precisos. Y aquí lo único que me interesa es lo siguiente. La hipótesis nula, esta de aquí, no es más que decir, a ver, hipótesis nula, el consumo de los hogares tiene raíz unitaria. O en otra palabra, no es estacionario. Entonces, si tiene raíz unitaria, nos dice que el modelo es no estacionario. Entonces, aquí surgen dos cuestiones. El Livio nos da la oportunidad de verificar según el prueba del test estadístico. Y nos dice claramente de que o puedo usar el criterio en este caso. Este 0.14 negativo, ¿dónde se encuentra el valor? ¿Se encuentra en el 1%? No. ¿En el 5% del T crítico? Tampoco, ni en el 10%. Por lo tanto, este valor está bastante alejado del 5 y del 10%. Por lo tanto, cuando ocurre esto de que si este valor se aleja de los niveles críticos, estaríamos no rechazando la hipótesis. Entonces aquí lo voy a colocar si el T estadístico, si el estadístico de Dickey-Führer aumentada en este caso es mayor que el T crítico, decimos lo siguiente. Cuando es mayor decimos que no se rechaza la hipótesis, ¿no? Pero si tomamos en cuenta de que ahora el estadístico el estadístico de Dickey-Führer en este caso es menor que el T crítico, porque este valor de 0.14, en este caso, para nosotros, cabe recalcar, de que este valor, si lo colocamos, el valor más negativo es al 1%. Y este valor es 0.14, que está más próximo a ser positivo. Por lo tanto, es mayor que el T crítico y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Entonces decimos en pocas palabras, también podemos ser ayudados por la otra tema de la regla de decisión. Aquí lo voy a colocar obviamente regla de decisión. Esa fue la primera. La segunda regla de decisión es la que tomamos con respecto a la probabilidad de el Dickey-Führer aumentada con relación al nivel de significancia estadística. Aquí podemos denotar al nivel de significancia, que en este caso fue mayor la probabilidad al 0.99. Cuando la probabilidad es mayor que el nivel de significancia, en este caso al 1, 5 y 10%, porque en este caso es 99.11%, y aquí es 1, 5, 1, 5 y tanto. ¿Ven? Entonces esta probabilidad es mayor que el nivel de significancia y por lo tanto igual llegamos a la misma conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, si decimos que no se rechaza la hipótesis nula, nos dice que tiene raíz unitaria y no es estacionario el modelo. Entonces, lo que vamos a abarcar ahora al realizar esto es que decimos,
El modelo, en este caso, no es, en este caso, estacionaria en niveles. Descartamos el modelo en niveles y decimos que no es integrada de orden cero. Vamos a irnos nuevamente a View, vamos a irnos nuevamente a la prueba de raíz unitaria. Y ahora, como ya sabemos que no es válido en la prueba de niveles, vamos a irnos ahora en la prueba de primera diferencia. Dejamos tal como está todo. Y ahora lo que tenemos es nuevamente una nueva hipótesis. Voy a colocarlo nuevamente la expresión de aquí. Y aquí estoy aplicando la primera diferencia. Aquí cuando hablamos de la primera diferencia es decir, miren, claramente ahora nos da que a diferencia del anterior, la hipótesis nula nos da, el modelo nos dice que es la diferencia del consumo a los hogares. En cambio en el anterior había dicho que solo era consumo de los hogares. Entonces lo que ha hecho es transformar el consumo de los hogares bajo una diferencia para comprobar si este modelo o no tiene problemas de estacionalidad. O problemas de raíz unitaria, perdón. Entonces, dado eso, ustedes pueden apreciar de que aquí nos da que la variable dependiente del modelo ahora es una diferencia, pero es una diferencia que está de orden 2. Esto quiere decir que se ha aplicado dos diferencias para que este modelo se aplique el tema de estacionalidad y nuevamente se ha aplicado un intersecto y se ha aplicado una tendencia desde 1990. Y aquí se aplicó solo una diferencia del consumo de los hogares, en el cual miren que la tendencia es significativa al 5%, es menor que el 5%, por lo tanto es válido para hacer la estimación de la prueba de Dickey Fluid aumentada. La que no es significativa es el intersecto, porque es superior que el 10%, pero si tomamos la diferencia del consumo en hogares con un periodo anterior, no dice de igual manera este valor es significativo porque es cercano al 1%. ¿Qué más nos dice? La probabilidad F nos da que es igual menor que el 5%. Por lo tanto, tanto la prueba individual como la prueba global son válidas y por lo tanto esperaríamos que según los criterios del T, los criterios del estadístico de Dickey-Fluid aumentada, igualmente nos saldría que rechacemos la hipótesis o de que de esta manera el modelo sea estacionario. Revisemos. Aquí nos da el estadístico, en este caso, la hipótesis nula lo voy a colocar. Hipótesis nula va a ser la diferencia del consumo de los hogares. Tiene raíz unitaria. Y posteriormente aquí lo que nos está indicando es que no es estacionario. Si tiene raíz unitaria, estamos diciendo que no es estacionario. Aquí la prueba T nos dice que es 2.77. Ese valor con referente a sus T críticos nos da que ese valor, de igual manera, no se encuentre, miren, entre el 10%. Y la probabilidad nos da el 21%. Por lo tanto, igualmente aquí denotamos de que, lo voy a colocar así, tiene raíz unitaria. Y si tiene raíz unitaria, no es estacionaria. Y lo que nosotros queremos es encontrar la estacionalidad del modelo. Vamos a aplicar la misma, ahora aplicando una segunda diferencia. Unit Root Test, Trend and Intercept, pero ahora aplicando una segunda diferencia. Dejamos tal como está. Y una vez evaluado eso, podemos verificar, aplicando ahora la segunda diferencia. La misma hipótesis. Aquí nos dice que tenemos hipótesis nula, va a ser igual en este caso. La diferencia de la diferencia del consumo de los hogares. Tiene raíz unitaria.
o no es estacionaria. Entonces aquí, como se puede apreciar, ya verificando esta parte ya sabemos cómo concluir. Lo que vamos a ir específicamente aquí a la prueba de test estadístico, donde nos da que el valor es menos 6.58 y este valor es muy cercano o bastante, digamos, al 1%, por lo tanto, estaríamos rechazando la hipótesis nula. O porque la probabilidad en tal caso nos dio que era bastante bajo. Por lo tanto, aquí nos da que es estacionaria en segunda diferencia. Entonces, eso es lo que se aplicaría con respecto a las pruebas de estacionariedad de Dickey-Friedel aumentada. Se podría aplicar este mismo ejemplo realizándolo con el logaritmo del consumo a los hogares y tal vez podríamos abarcar que no sea una integración 2, sino sea una integración 1. Pero posteriormente aplicaremos lo demás en los próximos videos. ¿Listo? Eso sería con respecto a la sesión de ahora. Nos vemos en un próximo video.